No me importa tu fe, vieja. Dame ya ese dinero antes de que te golpee. Él humillaba a su propia madre y le robó los ahorros de más de 30 años. Pero la Virgen María le dio una lección. Suscríbete al canal y activa la campana. El amanecer caía sobre Tepito con esa mezcla de bullicio y cansancio que solo la Ciudad de México conoce. Los puestos comenzaban a abrirse, el olor a pan dulce recién horneado se mezclaba con el humo de los anafres y el pregón de los vendedores se colaba entre los callejones estrechos. En una casa modesta de 2 pisos, con paredes llenas de retratos antiguos y una virgencita de Guadalupe presidiendo el centro del comedor, vivían Doña Consuelo y su hijo, Miguel Ángel Vargas. Ella, menuda, de cabello canoso y manos agrietadas por el jabón, llevaba más de 30 años lavando ropa ajena. A veces se le veía cantando bajito mientras tendía las sábanas al sol, como si cada nota fuera una oración. Su sueño era sencillo, juntar lo suficiente para comprar un pedacito de tierra en su Oaxaca natal, donde pensaba descansar sus últimos años rodeada de bugambilias y recuerdos. Todo su ahorro, fruto de madrugadas frías y dedos entumidos, dormía dentro de una caja de metal escondida detrás del cuadro de la Virgen. Miguel Ángel, su único hijo, tenía el alma endurecida. Ya pasaba de los 40, y la vida lo había dejado golpeado por la frustración. Desempleado y amargado, culpaba al mundo de sus desgracias. A veces se refugiaba en el alcohol, otras en promesas de negocios que nunca llegaban. A su madre la trataba con frialdad, sin notar que ella lo miraba con una mezcla de ternura y pena. Una tarde de agosto, el calor apretaba tanto que el aire parecía derretirse sobre los techos de lámina. Doña Consuelo salió rumbo a la iglesia del barrio, como cada día a la misa de las 5. Antes de irse, encendió una veladora frente al altar donde la Virgen, rodeada de flores marchitas, parecía cuidar la esperanza de esa casa humilde. Miguel Ángel se quedó solo. Tenía el rostro tenso, el sudor en la frente y una decisión quemándole por dentro. Había perdido dinero en apuestas, y unos tipos del mercado le habían dado plazo hasta esa noche para pagar. Caminó por la casa como fiera enjaulada, hasta que sus ojos se clavaron en el cuadro de la Virgen. Quieto, respiró hondo y, con las manos temblorosas, movió el marco hacia un lado. El sonido del metal al abrirse la caja retumbó en el silencio. Dentro estaban los billetes arrugados y las monedas que su madre había guardado por décadas. 75,000 pesos. El resultado de toda una vida doblada sobre un lavadero. Ella no lo necesita tanto como yo, soy su hijo, me lo gané, murmuró mientras llenaba su mochila. Antes de salir, clavó la mirada en la imagen de la Virgen. Por un segundo creyó que esos ojos pintados le seguían el paso. Se estremeció, pero la vergüenza no pudo con el miedo. Cerró la puerta tras de sí y desapareció entre los callejones. Cuando Doña Consuelo regresó, la casa estaba vacía. Se acercó al altar y notó el cuadro ligeramente torcido. Al moverlo, vio la caja abierta, sin un solo peso. El grito se le ahogó en el pecho. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. No lloraba por el dinero, sino por la certeza que la atravesó como un rayo. Su propio hijo había robado su esperanza. Abrazó la imagen de la guadalupana con el alma rota. Madrecita Santa, no me lo castigues. Ayúdalo, que no se pierda, susurró entre sollozos. Afuera, las campanas de la parroquia tocaron el Ángelus, y su sonido pareció fundirse con el llanto de aquella madre que rezaba aferrada a su fe. Esa noche, el barrio de Tepito siguió su bullicio normal, pero en esa casa humilde el aire pesaba distinto. En el altar, la llama de la veladora parpadeó con fuerza, como si una mirada desde el cielo hubiera notado todo lo ocurrido y estuviera preparando algo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Doña Consuelo apenas probaba bocado. Algunos vecinos la vieron caminar tambaleante rumbo a la tienda, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. En el mercado todos hablaban. Dicen que el Miguel Ángel se fue con una lana grande, pobre Doña Consuelo. Pero ella guardaba silencio. Solo respondía con un Dios lo ilumine, mi hijo está ciego. Mientras tanto, en una cantina del centro, Miguel Ángel derrochaba lo robado como si el dinero quemara en sus manos. Pedía rondas enteras, compraba botellas para todos y presumía de un negocio que nunca existió. Cada vez que alguien mencionaba a su madre, desviaba la mirada y se servía otro trago. La culpa lo rozaba apenas, y él la espantaba con vanas carcajadas. Pasaron 3 noches sin volver a casa. Cuando finalmente regresó, los focos del pasillo titilaban y el aire olía a soledad. Doña Consuelo estaba en la cocina, flaca, preparando frijoles aguados. Al verlo, se le iluminó el rostro por un instante. «Hijo,
gracias a Dios. Pensé que algo te había pasado. Nada, mamá. Estuve arreglando unos asuntos, respondió él sin mirarla. Coma algo, mijo, le guardé sopa. Él se sentó con gesto cansado, pero apenas probó una cucharada. Usted no entiende, dijo con tono áspero. No todo es rezar y trabajar como burra. Yo tengo mis propios problemas. Doña Consuelo bajó la cabeza. Si supiera, virgencita, pensó, si supiera que lo único que quiero es que vuelva a sonreír. Esa noche, Miguel Ángel se encerró en su cuarto. Del otro lado de la pared, escuchó el llanto ahogado de su madre. Dio media vuelta en la cama, irritado. Quiso dormir, pero el sueño no llegó. Afuera, un perro ladraba sin parar y en la calle se oía un organillero tocando una melodía triste. Pasaron los días, y los amigos que tanto lo rodeaban comenzaron a desaparecer, igual que el dinero. Te fallo la suerte, compadre, le dijeron riendo, mientras lo dejaban solo frente a una cuenta impagada. Volvió a casa, derrotado. Encontró a doña Consuelo encendiendo una veladora frente a la Virgen. ¿Todavía cree que rezando se arregla la vida?, le preguntó con sarcasmo. Ella lo miró con una tristeza mansa. Al menos rezando uno no empeora las cosas, mijo. Algo en esa frase lo incomodó. Se levantó enfadado, pateó una silla y salió. En el patio, el viento soplaba con un murmullo seco, levantando polvo. Miró al cielo nublado y por un momento sintió que lo observaban desde arriba. Pero enseguida escupió al suelo, como queriendo desafiar el aire. Esa noche, doña Consuelo tosió sin parar. El cuerpo, debilitado por la pena, empezaba a pasarle factura. Su comadre, doña Refugio, le tocó la puerta y la encontró temblando. «Ay, comadre, usted no puede seguir así. Ese muchacho ya se perdió». «No, comadre. Mientras respire, hay esperanza», respondió con voz débil. Desde la calle cercana, un grupo de niños soltó un globo al cielo. La llama de su veladora parpadeó justo en ese momento. Doña Refugio la miró extrañada. «Mira, como si la virgencita la estuviera escuchando». Doña Consuelo sonrió entre lágrimas. Ella siempre escucha, aunque uno no la sienta cerca. Miguel Ángel no lo sabía aún, pero en el silencio de esa casa ya se estaba preparando algo más grande que su culpa, un encuentro que le cambiaría la vida para siempre. La casa de los Vargas se fue llenando de silencio. Afuera, el barrio seguía su vida, los niños gritaban en el callejón, el panadero pasaba todos los días con su caja de madera en la bicicleta, y la vecina de enfrente barría la banqueta como en cualquier mañana. Pero dentro, el tiempo se detenía. El cuarto de Miguel Ángel olía a encierro, a ropa sin lavar y a promesas rotas. Él se pasaba las horas allí, las cortinas cerradas, la radio prendida bajito para no escuchar los lamentos de su madre. Dormía mal y comía menos. A veces soñaba que su madre lo miraba serio, sin hablar. Al despertar, sentía el mismo vacío, como si lo estuvieran juzgando desde el otro lado de la pared. Mientras tanto, doña Consuelo empezó a faltar a la iglesia. Algunas vecinas notaron su ausencia y comenzaron a preocuparse. ¿Ya fue a ver a doña Consuelo? No la vi en misa, preguntó doña Lupita una tarde, mientras el sol caía y el aire olía a tierra mojada. Nadie recordaba la última vez que ella había faltado a rezar. La encontraron sentada en una mecedora, con la mirada perdida y las manos temblorosas sobre el regazo. Los frijoles se quemaban en la olla y apenas probaba bocado. Suspiros, silencios y una tristeza estampada en la frente. El cuerpo de doña Consuelo empezó a fallarle, primero con pequeños olvidos, luego con una tos persistente que le robaba las fuerzas. Doña Refugio, su comadre, llevaba caldo y pan dulce, tratando de aliviar el desánimo de la amiga. «Ánimo, comadre, usted siempre fue fuerte, no se deje caer», insistía, pero la voz de doña Consuelo salía fina, cansada. «Uno es fuerte hasta que la vida lo dobla. El dolor de madre no se cura fácil», murmuraba, acariciando el escapulario que llevaba en el pecho. Miguel Ángel salía cada vez menos. Evitaba cruzarse con los vecinos, sentía las miradas clavadas en la espalda. Parecía que todos sabían lo que había hecho. Una tarde, unos compañeros de la cantina le gritaron desde la esquina: «¿Y la lana, Vargas? Que no te vea tu jefa, ¿eh?». Se le nubló el rostro de rabia y vergüenza. Se dio cuenta de que ya no tenía amigos, solo conocidos interesados en lo que podría darles. Entró corriendo a su casa, golpeando la puerta, y se tiró en la cama sin fuerzas para llorar. En la cocina, doña Consuelo mantenía la radio prendida en voz baja. Trataba de llenar el aire con música ranchera y rezos silenciosos.
En sus noches más largas, cruzaba sus manos en el regazo, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe con la esperanza de encontrar consuelo o una señal. El viento hacía crujir las ventanas, y de vez en cuando, el olor a jazmín subía desde el patio. En esas pequeñas cosas encontraba fuerzas para no rendirse. Las noches se hacían interminables. El barrio, tan ruidoso de día, se volvía un paisaje de ecos y sombras. Adentro, Miguel Ángel se revolvía insomne, escuchando los toques secos de la tos de su madre, el chisporroteo del gas cuando apenas alcanzaba para calentar el café. El remordimiento lo atenazaba, pero aún no podía nombrarlo. Seguía convencido de que el mundo le había dado la espalda, sin ver que era él mismo quien vivía de espaldas a los suyos. En ese ambiente, la soledad pesaba como una piedra. Doña Consuelo, sin saberlo, preparaba su corazón para el milagro. Miguel Ángel, aunque sumido en su propio abismo, comenzaba a resquebrajarse por dentro. El amor de madre, silencioso pero firme, era la única llama encendida en la penumbra de aquel hogar. Una madrugada al filo del domingo, la ciudad dormía, pero el insomnio pesaba en la casa de los Vargas. Doña Consuelo se levantó en silencio, buscando no despertar a su hijo. Se envolvió en su rebozo azul, el de las ocasiones importantes, y cruzó el patio descalza. El aire estaba frío y olía a humedad, a tierra mojada después de un aguacero nocturno. Caminó hasta el pequeño altar junto a la ventana, donde la Virgen de Guadalupe la miraba con ese rostro moreno, lleno de paciencia y ternura. Encendió una veladora, el fósforo chisporroteó en la oscuridad y la mecha crepitó antes de extender su luz cálida. Se sentó en un banco de madera, arropada por el susurro lejano de las primeras campanas. Afuera, el barrio seguía dormido, ajeno al drama de esa madre. Doña Consuelo juntó las manos, cerró los ojos, y con una voz que apenas era un hilo, empezó a hablarle a la Virgen de Guadalupe, como a una amiga de toda la vida. Madrecita, tú que sabes lo que es ver sufrir a un hijo, ayúdalo tú, porque yo ya no puedo. No vengo a pedirte dinero, ni salud para mí. Vengo a pedirte que no me lo dejes solo, que le quites la ceguera del alma, que le devuelvas un poco de luz. No me importa el sacrificio si con eso él encuentra su camino. Las lágrimas bajaron sin vergüenza por las mejillas curtidas, mientras le contaba a su virgencita sus miedos, sus culpas de madre, su incapacidad de haber hecho mejor las cosas. A veces siento que fallé, que no supe educarlo, que lo cuidé de más y no le enseñé a ser fuerte. El silencio del amanecer se fue llenando poco a poco de ese rezo, mientras los primeros rayos del sol doraban la cocina y el aire traía olor a tortillas recién hechas desde la casa vecina. Doña Consuelo encendió 3 veladoras, una por el alma de su hijo, otra por tener fuerzas para perdonar, y la última por la gracia de la paciencia. El resplandor leve iluminó el rostro de la Virgen, y por un instante largo, Doña Consuelo sintió un calorcito que le envolvía el cuerpo. Respiró profundo y en medio del silencio tuvo la corazonada de que no estaba sola, que alguien escuchaba su súplica. Al levantarse, se limpió las lágrimas con el rebozo. La luz del día entraba ya por las rendijas de la ventana y un concierto de pájaros empezó a llenar el aire frío de la mañana. No sabía cómo, pero supo que pronto habría un cambio, que su oración había quedado flotando en el aire, como esas semillas que viajan lejos y germinan calladas. La ciudad empezaba a despertar. El último suspiro de Doña Consuelo fue una palabra baja: gracias, Virgencita, en tus manos lo dejo. Y algo en esa cocina, en ese altar sencillo, se llenó de esperanza, aunque no pudiera verse todavía. En Tepito, la mañana del domingo avanzaba lento, como si el tiempo se acomodara para recibir algo distinto. La casa de los Vargas, que llevaba semanas empañada de tristeza, se llenó de silencio profundo. De pronto, un aroma dulce a flores frescas empezó a vagar por los pasillos, tan intenso que hasta los vecinos lo notaron. El aire traía notas de rosas y jazmín, mezcladas con la humedad de la madrugada. Doña Consuelo, sentada en su mecedora junto al altar, levantó la cabeza. Por primera vez en días, la luz del sol caía sobre la mesa, bañando la imagen de la Virgen con un resplandor especial, casi dorado. Un leve viento sopló por la ventana, moviendo las cortinas con delicadeza. No era el viento frío de otros días, sino una brisa suave, cálida, que parecía acariciar sus mejillas y envolverla en una tregua recién estrenada. Afuera, las campanas de la parroquia repicaron con una melodía más lenta, como si la ciudad entera se preparara para guardar silencio ante lo que estaba por suceder. Miguel Ángel también lo sintió. Despertó antes de que el reloj marcara las 6, con el corazón latiendo diferente. El ambiente en su habitación había cambiado, ya no olía a encierro, sino a aire limpio. El sonido del barrio estaba amortiguado,
como si Dios mismo hubiera puesto un manto para silenciar el ruido. Al abrir la puerta, notó una calma inexplicable. Los objetos cotidianos, la silla, el vaso sobre la mesa, la fotografía vieja, brillaban con una luz suave. Incluso el radio, encendido en bajo volumen, parecía emitir una música más serena, como si las notas flotaran despacio. Doña Consuelo se levantó, fue hasta la cocina y, sin pensarlo, preparó café y pan dulce. La rutina volvió despacio, pero a diferencia de otros días, el aire era ligero y las penas parecían menos ásperas. Se acercó al altar, donde las flores que ayer estaban marchitas revivieron su color. Un colibrí entró por la ventana, revoloteó alrededor de la Virgen y quedó suspendido por un instante, antes de salir disparado hacia el cielo. «Virgencita, si esto es señal tuya, dame fuerzas para recibir lo que tenga que venir», murmuró doña Consuelo, sintiendo en el pecho una calma inusual. Desde algún rincón lejano del barrio, el murmullo de una guitarra comenzó a sonar suave, como fondo de una película emotiva. El tiempo se desaceleró, la casa y todo su entorno respiraban una atmósfera espiritual profunda, como si la fe flotara en el aire. Miguel Ángel permanecía quieto, como si en cualquier momento algo milagroso pudiera ocurrir. Abrió la ventana y, por primera vez en semanas, dejó que el sol le tocara la cara. Esa paz fue recibida por ambos con asombro y cierto nerviosismo. Era un preludio, una promesa callada de que el dolor, la culpa y la tristeza no serían para siempre. Algo se estaba preparando, y ni Miguel Ángel ni doña Consuelo podían explicar la sensación, solo sabían que pronto las cosas serían distintas. La noche siguiente, la calma se hizo tan pesada que parecía envolver la casa en terciopelo. Miguel Ángel se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Las sombras en la pared se alargaban y el reloj marcaba las 3 de la mañana cuando ocurrió. Una luz dorada, suave pero intensa, comenzó a filtrarse por debajo de la puerta de su habitación. No era la luz de la calle, ni la de algún automóvil, era una claridad cálida, envolvente, llena de perfume a rosas recién cortadas. El corazón de Miguel Ángel dio un brinco. Se sentó en la cama, confundido, y la puerta se abrió despacio, sola, dejando pasar la figura más hermosa que había visto en su vida. Una mujer joven, con manto azul estrellado, mirada profunda y piel morena luminosa, se paró en el umbral. Era la Virgen de Guadalupe, la misma que había acompañado las oraciones de su madre y que ahora, increíblemente, estaba allí, de pie frente a él. Miguel Ángel titubeó, intentó hablar, pero se le atoraron las palabras. La Virgen avanzó con paso lento y seguro, y el tiempo pareció detenerse. Todo a su alrededor se llenó de calor y de una paz que no había sentido nunca. «Miguel Ángel, hijo mío», dijo la Virgen con una voz que era consuelo y música al mismo tiempo. «¿Hasta cuándo caminarás con los ojos cerrados?». No había reproche en su frase, sino una ternura profunda, como el abrazo de una madre que perdona todo. Miguel Ángel sintió que se le relajaba el cuerpo, pero no podía dejar de llorar. «No sé por dónde ir, madre», balbuceó, y apenas logró levantar la cabeza. La Virgen se acercó y le puso una mano suave sobre el hombro, como si limpiara años de culpa y oscuridad con un solo gesto. «Lo que buscas en la vida no lo encontrarás en cantinas, ni en el dolor ajeno, ni en el dinero fácil. Lo que necesitas está aquí», y puso su mano sobre el corazón de Miguel Ángel. «Has olvidado la gratitud, la compasión, el honor que tu madre lleva años enseñándote con cada frijol y cada lágrima». Miguel Ángel soltó un sollozo, temblando. La Virgen continuó: «Esta noche te mostraré 3 cosas que has querido ignorar. No para castigarte, sino para salvarte. Porque un corazón cerrado no solo hiere al que lo lleva, sino a los que lo rodean». La luz dorada se hizo más intensa y, en ese momento, las paredes del cuarto se desvanecieron. Miguel Ángel se sintió flotando en un espacio sin tiempo ni lugar. La Virgen lo miró a los ojos y sus palabras quedaron grabadas en su alma: «Nunca es tarde para elegir el camino del amor, la verdad y el servicio, hijo mío». La habitación se llenó de silencio reverente, como si el mundo entero estuviera esperando el milagro de una nueva oportunidad. La luz dorada arropó a Miguel Ángel, envolviéndolo en un silencio donde el mundo parecía suspendido. Cerró los ojos y de pronto, fue transportado a una escena lejana. Tenía apenas 12 años y estaba en su cama, ardiendo de fiebre. Vio a su madre, más joven, con el rostro cansado pero la mirada firme. Ella le colocaba paños fríos en la frente y rezaba por él. Vio cómo salía corriendo bajo la lluvia, sin paraguas, para comprarle las medicinas fiadas en la farmacia. Mientras él deliraba en el colchón, doña Consuelo doblaba la ropa bajo una luz tenue, secándose las lágrimas en el delantal, orando en silencio para que su hijo sanara.
La escena cambió sin previo aviso. Ahora era el presente, pero visto con otros ojos. Miguel Ángel se vio a sí mismo entrando sigiloso al cuarto de su madre, quitando la imagen de la Virgen, hurgando la caja y guardando el dinero. Pero esta vez sintió el vacío que dejó al irse, notó el frío de las manos de su madre al descubrir el robo, vio el temblor en sus rodillas y la desesperanza instalarse en el rostro que tanto lo amaba. Escuchó murmullos. ¡Qué barbaridad! Pobre doña Consuelo, después de todo lo que le dio a su muchacho, cada palabra le pesó como ladrillos en el pecho. Por último, la visión se transformó en pesadilla. Sintió el futuro avanzar deprisa, los días apilándose uno sobre otro. En una de esas escenas, su madre yacía sola en una cama de hospital, sin nadie que le tomara la mano. Él veía la escena desde lejos, sabiendo que no llegaría a tiempo para despedirse. Vio su propio entierro, un ataúd sencillo, apenas 2 personas asistiendo, sin lágrimas ni despedidas sentidas. Se vio envejeciendo solo, cargando una culpa que nunca se borraba. Pero la Virgen, con voz serena, le mostró la posibilidad de otro camino, uno de reconciliación, trabajo y humildad, donde podía pedir perdón y devolver lo perdido. Vio imágenes de sí mismo abrazando a su madre, trabajando bajo el sol, compartiendo lo poco con los vecinos. En ese futuro alternativo brillaba una luz distinta, la paz sencilla del que ha encontrado su lugar en el mundo. Miguel Ángel se soltó a llorar como no lloraba de niño. Perdón, perdón, Virgencita, a mi madre, a todos. Su cuerpo tembló, cada lágrima fue limpieza de años de orgullo y resentimiento. La Virgen se arrodilló a su lado y le acarició la cabeza. El perdón verdadero viene del corazón, hijo. No temas pedirlo, ni recibas el desprecio como sentencia. Siempre es tiempo de volver al bien. Las palabras quedaron flotando en el alma de Miguel Ángel, suaves pero firmes como trueno en la distancia. La visión se desvaneció poco a poco, pero antes de que el silencio le envolviera, una frase le inundó el pecho. Si alguna vez te sentiste solo, si esta historia te estremeció, deja que la fe toque tu corazón. Responde con un amén si alguna vez encontraste luz en medio de la oscuridad o comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. La invitación no era publicidad, sino abrazo espiritual, llamado profundo a mirar desde el amor. El amanecer encontró a Miguel Ángel aún de rodillas junto al altar, el rostro húmedo por las lágrimas, el corazón latiendo con otro ritmo. La habitación tenía el perfume leve de rosas, y aunque había vuelto el silencio, la presencia de la Virgen seguía vibrando, como un calor en la piel. Se levantó despacio, tambaleándose como quien empieza de nuevo a caminar. Salió de su cuarto y encontró a doña Consuelo preparando café, envuelta en su rebozo, con los ojos hinchados por el llanto de tantas noches. Miguel Ángel se acercó, se hincó a sus pies y buscó sus manos arrugadas. Mamá, perdóname. Fui un cobarde, un malagradecido. Robé lo único que no podía devolverte fácil, tus años de trabajo, tus ganas de vivir tranquila. No merezco tu perdón, pero te lo pido con todo lo que tengo. Su voz tembló, pero el temblor era promesa y verdad. Doña Consuelo rompió en llanto, pero ahora era un llanto nuevo, un llanto que barría la casa de rencor y la llenaba de caricias antiguas. Mijo, no me importa el dinero si te tengo vivo a mi lado. Lo importante es que regreses al camino, que tu dolor sea semilla de algo bueno. Lo abrazó apretado, como cuando era niño, y la tristeza aflojó en sus corazones. Ese día, Miguel Ángel salió a buscar trabajo. Golpeó puertas en fábricas, en obras, en tiendas. Al principio, todos le cerraban la puerta, algunos le recordaban su mala fama, pero él no se rindió. Para sobrevivir, aceptó cargar bultos en el mercado, limpiar bodegas y hacer mandados. Con cada día que pasaba, su rostro cambiaba, la sonrisa, ausente por años, comenzó a asomarse. El respeto, caído al fondo del alma, renació poco a poco en los gestos sencillos, un saludo a los vecinos, una ayuda sin esperar nada, un buenas tardes con humildad. No todos creyeron en su cambio de inmediato. Hubo quien cruzó la calle para no saludar, quien murmuró detrás de una ventana. Pero Miguel Ángel no dejó que eso lo desviara. Cada peso que ganaba iba directo a su madre, y lo poco que quedaba se gastaba en pan o en flores para el altar. Dejó las malas compañías y se acercó nuevamente a la iglesia, no por costumbre, sino porque allí encontraba fortaleza. Las noches, antes tan oscuras, se llenaron de otro sonido, el de su madre tarareando canciones viejas mientras cocinaban juntos. Y aunque el pasado todavía dolía, cada acto de bondad era una piedra menos en la mochila que llevaba al hombro. Miguel Ángel, sin saberlo, empezaba a vivir el milagro tan esperado. Y aunque el camino sería largo,
En su pecho ahora latía una esperanza dulce que lo impulsaba a seguir, paso a paso, hacia la dignidad recuperada. Con el tiempo, el barrio comenzó a notar el cambio de Miguel Ángel. Ya no era aquel hombre huraño que evitaba las miradas y gastaba lo poco que tenía en lo que no servía. Ahora se le veía ayudando a cargar costales en el mercado, saludando con respeto a las señoras que barrían la banqueta y ofreciendo la mano al abuelo que apenas podía cruzar la calle. Cada mañana, antes de salir, se detenía frente al altar familiar y encendía una veladora en silencio, agradeciendo una segunda oportunidad. Doña Consuelo recuperó fuerzas de a poco. El brillo regresó a sus ojos y volvió a ocupar su asiento en la iglesia del barrio. Las vecinas, sorprendidas, murmuraban entre ellas: ¡qué bendición! Doña Consuelito está de vuelta. ¡Qué bonito verla entera! Ella sonreía con humildad, sabiendo que el verdadero milagro no era solo su recuperación, sino la transformación del hijo que algún día creyó perdido. Las heridas en la familia se fueron cerrando, no de golpe, sino a fuerza de pequeños detalles. Miguel Ángel arreglaba la puerta del corral, cocinaba con su madre los domingos, reparó el marco del retrato antiguo y, poco a poco, volvió a escuchar carcajadas en la casa. De repente, los vecinos empezaron a confiar en él. Uno le encargó cuidar el puesto, otro le pidió cargar mercancía. El dinero que juntaba lo iba depositando en una cuenta a nombre de su madre. Paso a paso, peso a peso. Surgió en el aire algo nuevo: respeto y esperanza. Quienes habían dudado empezaron a saludarlo con una palmada. Los niños corrían en la calle y le lanzaban saludos alegres. Miguel Ángel comenzó a dar lo mejor de sí en cada pequeña tarea. Si alguien caía enfermo, él ayudaba con los mandados. Si una vecina no podía pagar la luz, él reunía a los demás y entre todos hacían la vaquita. Nunca buscó reconocimiento, pero María, la señora de la panadería, un día le dijo: «Mijo, gente así se necesita, que no daña, que repara». En toda esta etapa, la figura de la Virgen ya no apareció físicamente, pero su presencia era un susurro cálido en cada rincón de la casa. Cuando la noche caía y el barrio parecía dormido, Miguel Ángel agradecía en su corazón la guía recibida, y Doña Consuelo, al mirarlo en paz, sabía que el mayor milagro no siempre ocurre de golpe, sino gota a gota, en los actos humildes que componen la vida diaria. La reconciliación no fue fácil ni inmediata, pero nunca faltó la voluntad. Cada nuevo día era oportunidad de construir confianza, de rescatar la dignidad, de enseñar que sí es posible volver a empezar cuando el corazón se arrepiente de verdad. Con el paso de los años, la casa de los Vargas se convirtió en un pequeño refugio de esperanza. Al amanecer, las primeras luces acariciaban la ventana y el olor a café y pan dulce se mezclaba con las risas de los niños que iban rumbo a la escuela. La vida, sencilla pero firme, se iba tejiendo entre pequeños detalles: una planta nueva en el patio, la radio entonando canciones de mariachi los domingos, el saludo de los vecinos al pasar. Miguel Ángel terminó de devolver cada peso a su madre, centavo por centavo, y, al hacerlo, construyó algo mucho más grande que una simple reparación material. Recuperó la confianza de quien más lo amaba. No faltaron contratiempos, pero cada dificultad fue un recordatorio de que la fe se renueva en cada prueba. Los domingos, Miguel acompañaba a Doña Consuelo a la iglesia. Caminaban despacio, tomados del brazo, y, al pasar frente al altar mayor, agradecían en silencio por las bendiciones recibidas y por la oportunidad de haber encontrado el camino de regreso. El pueblo, antes lleno de dudas, ahora veía a Miguel Ángel como ejemplo de humildad y superación. Si había un problema en la cuadra, él era el primero en ofrecerse para ayudar. Si alguien necesitaba apoyo, no faltaba quien contara la historia de aquel hombre que, habiendo caído en lo más profundo, supo levantarse con dignidad. Incluso la piedad y la esperanza se veían reflejadas cuando los vecinos organizaban celebraciones, recogían fondos para los menos favorecidos o simplemente compartían una palabra de aliento en la puerta de la panadería. Al interior de la casa, el altar familiar relucía con flores frescas, y las veladoras ardían cada noche como recordatorio del milagro cotidiano. En el barrio, la sonrisa de Doña Consuelo era testimonio vivo de que el amor puede superar cualquier caída. Y aunque la Virgen María ya no se manifestara en carne y luz, su espíritu seguía marcando el pulso de una familia restaurada. Bajo el cielo nublado de la ciudad, y mientras los mariachis afinaban en la plaza cercana, Miguel Ángel miró a su madre y supo en lo profundo que había aprendido la lección más valiosa. La verdadera riqueza no está en lo que se guarda en una caja, sino en las manos limpias, el corazón sincero y la fe viva que transforma todo a su paso. Ese fue el día en que una nueva vida, tejida de esperanza, servicio y fe, empezó a florecer por completo en la tierra fértil del perdón. La tarde dorada envolvía el barrio de Tepito en una luz suave,
como si la misma Virgen quisiera recordarles a todos que el milagro suele ocurrir en los rincones más humildes y cotidianos. Miguel Ángel y doña Consuelo caminaban despacio rumbo a la Basílica de Guadalupe. Llevaban flores frescas, una veladora y el sobre con el dinero que, al fin, había sido restituido, símbolo de una reparación mucho más profunda que el peso contado. Antes de entrar al templo, doña Consuelo se detuvo y miró a su hijo con ternura. «Mijo, lo importante de la vida no es cuánto tienes, sino cuánto aprendes a querer. La fe no es solo rezar, es levantarse cada día eligiendo el bien, aunque cueste». Miguel Ángel sonrió y apretó la mano de su madre, sintiendo la paz ligera que solo el perdón verdadero sabe dar. Frente al ayate sagrado, ambos se arrodillaron entre cientos de peregrinos. El aire olía a rosas y cera derretida, las campanas de la basílica sonaban de fondo, y la multitud murmuraba oraciones con la esperanza de recibir también un poco de luz en su propia historia. Allí, bajo la mirada maternal de la guadalupana, no importaban los errores pasados ni las heridas viejas, lo que contaba era el presente renovado por la fe y el amor restaurado. Al salir, la vida continuó. Los niños jugaban en el atrio, los abuelos encendían veladoras para los nietos, los vendedores ofrecían pan dulce en la plazoleta. Miguel Ángel miró el cielo y supo, en lo más profundo del corazón, que nada podía cambiar el valor de haber recuperado a su madre y a sí mismo. El milagro no era solo suyo, sino de cualquiera que se atreva a buscar el perdón y la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, deja que la luz de la fe siga creciendo. Escribe amén en los comentarios si alguna vez sentiste que el amor te salvó. Comparte esta historia con quien necesite volver a creer. Suscríbete y ayúdanos a llevar más mensajes de esperanza a quienes le esperan, porque, como enseñó la Virgencita a una madre y a un hijo, siempre es tiempo de volver a empezar y elegir el bien, aunque el camino sea cuesta arriba. Fin del epílogo. Guión completo listo para narración audiovisual.